Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria. You good? Yes, sir. Okay. I'm ready when you are. Buenos dias. Good morning. That's the end of the translation in that direction. We're going to start. Ese va a ser el final de esa traducción ahí. Let's have a prayer as we begin. Oremos, hermanos. Our God and our Father, we're so thankful for this day in which we can come and worship you and study your word together. Señor y Dios, estamos agradecidos por este día en el que podemos adorarle y estudiar su palabra. We thank you, Father, for the example of David and the things we can learn from his life. Estamos agradecidos por el ejemplo de David y todo lo que podemos aprender de su vida. Help us as we look to your word daily to use the examples we find there and the teachings to enrich our lives and make us better servants for you. Señor, ayúdenos a tomar ese ejemplo en nuestras vidas diarias y al que transitar por esta vida podamos ser ejemplos para otros. Please bless us now in our study. In Jesus' name we pray. Por favor, bendíganos en este estudio. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. All right. So as we've been studying David, so far we focused on different relationships, comparing David's heart to others, and considering how the Lord sees is different than how man sees. A lo largo de este estudio, hermanos, hemos ido viendo y analizando la vida de David, y el punto principal de esta lección ha sido comparar cómo Dios ve las cosas y cómo el hombre ve las cosas. Most of our time to this point has been spent on the positive attributes of David, but as we know, David was not perfect because he was human. La mayoría del tiempo que hemos estado aquí nos hemos enfocado en las cosas positivas o los aspectos positivos de la vida de David. Sin embargo, sabemos que no todo fue bueno. También cometió errores, como su adulterio con Betsabé. So today and over the next couple of weeks, we're going to be looking at some of the ways in which David failed. Así que el día de hoy y probablemente la siguiente semana nos vamos a enfocar un poco en los errores que David cometió. So today's lesson I've entitled, A Heart Lacking Trust in God. El título que he decidido darle a la lección de hoy es Un corazón al que le falta confiar en Dios. Let's begin by reading 1 Samuel 21, verses 10 through 15. Vamos a dar inicio a la lección del día de hoy leyendo lo que dice Primera de Samuel, capítulo 21, versículos 10 al 15. And as usual, I'll let Christian read in Spanish, and the rest of us that need to will read silently in English. Y como siempre lo hacemos, vamos a leer solo la versión en español, mientras los demás siguen la lectura en el inglés. Primera de Samuel 21, 10 al 15. Dice así: Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? So, as we have been studying previously, David's been on the run from Saul, right? Because Saul is seeking to kill him. Como hemos visto ya en esta lección, Saúl había estado persiguiendo a David por mucho tiempo y por esa razón David había estado huyendo también de Saúl. So on this occasion,
when he flees, he runs to an area called, in Gath, where Achish the king was, essentially the enemy, right? Como hemos leído esta mañana, en una de esas ocasiones que David había estado huyendo, llegó, a este lugar o a esta región de Gad, donde prácticamente está Aquis, que era un enemigo. And the people of that land, the people of under Achish the king, they didn't like this too much, right? They seem to think, hold on, isn't this the David who's been talked about as killing a lot of our people? Y de acuerdo a lo que hemos leído, la gente de este lugar, la gente de Gad, al ver a David, como que no les gustó mucho la idea de verlo ahí. De hecho, dijeron, ¿no es este David el que mató a 10,000? ¿No es este del que cantaba? So how did David react in verse 12? ¿Cómo reaccionó David en el versículo 12 cuando les escuchó decir esto? He was afraid. So he's afraid for his life. And, who wouldn't be, right, in such a situation? Because now you're right in the heart of enemy camp, and they're looking and saying, wait, he's the guy. We got to get him. David, hermanos, vemos que tuvo temor, sintió temor, ¿y quién no lo sentiría? Imagínense a David en medio del campamento enemigo y a la gente reconociéndolo. ¿Quién en su lugar no hubiese sentido temor? So what strategy does David use to get out of this? El pueblo incluso decía, vamos a atraparlo. Pero la pregunta es, ¿cuál estrategia utilizó David para salvarse en esta ocasión? He pretends it's insane. So, Fingió estar loco, se hizo loco. Loco, I know that. Most of the people know Loco. that word. We like that one. Hermano, conoce la palabra loco. Digo que muchos conocen esa palabra. This doesn't seem like the same strategy that David has used in the past. Esta no parece ser la misma estrategia que David ha utilizado en el pasado. When David saw Goliath, why wasn't he afraid? Cuando David vio a Goliat, ¿cuál fue su reacción? Do you remember what he said? ¿Recuerdan lo que dijo? God will deliver me. David dijo, el Señor me librará. The same God who delivered me from what? Remember? The lion and the bear. El mismo Dios que me libró del león y del oso, me va a librar de este incircunciso. So is God not able to take care of David here? Is God not able to protect? Because, now he's over in Gath. Mi pregunta es, ¿no lo iba a proteger Dios en esta ocasión? Aún aunque estuviera en el campamento de Gad, ¿no lo iba a proteger Dios como antes lo hizo? Sometimes we forget God's in control. I think this is an occasion where David did. En ocasiones nosotros olvidamos que es Dios el que está en control. Y eso es lo que nos demuestra David aquí. This is not the only occasion. We're going to see another one in a moment. Before we move on to that one, any comments or thoughts on this? Esta no fue la única ocasión en la que David sintió temor. Vamos a ver otro texto. Pero antes de ir ahí, ¿hay alguien con algún comentario o pregunta? Sometimes it's easier to have faith in God with the biggest otherworldly things. But when it comes to the smaller things, they're not as obvious. And so it's harder to stay on track. La hermana piensa que en ocasiones es fácil tener fe en situaciones grandes, pero a veces en ocasiones pequeñas parece como que se nos va la fe y no parece ser como tan fácil. It's also probably the easiest place to be a Christian, to act like a Christian, is where? Church. Among Christians. Right? El hermano dice que muy probablemente otra ilustración es que es fácil actuar como cristianos y comportarnos como cristianos
cuando estamos rodeados de otros cristianos, es decir, en la iglesia. Pero cuando salimos al mundo, ya no es tan fácil. It's when we go out and we're surrounded by those in the world who are worldly, right, that are not Christians, that we have to really be on guard and realize that, we're not truly alone. We may feel alone, right, as the only Christian in a crowded room of non-Christians, but God's with us. We're not alone. Y es más bien en el momento cuando salimos afuera, cuando estamos rodeados de la gente del mundo, es cuando nos debemos preparar y estar en guardia. Es en ese momento donde debemos mostrar nuestra mayor fe en esos momentos. All right, let's turn to chapter 27. Vamos a ir ahora, hermanos, al capítulo 27. Again, David is, fleeing from Saul, and so in this situation, again, he's fled into the land of the Philistines, and so we're going to read 1 Samuel 27, 1 through 12, please. Vamos a leer capítulo 27, versículos 1 al 12. Esta es otra ocasión en la que David se encuentra huyendo de Saúl y en esta ocasión llega a la región de los filisteos. Leamos, verso 1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que refugiarme en la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, y él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, se me dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, ¿por qué he de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días de David, o que habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres, y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía a Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y en el Negev de Jeramel, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Okay, so our theme, again, is a heart lacking trust in God. So what evidences of that do you see here? Hermanos, el título de la lección de hoy es un corazón al que le falta confiar en Dios. ¿Cuál es la evidencia de eso en el texto que acabamos de leer? Him fleeing the country from Saul. Okay. El hermano dice haber huido de su país, haber huido de Saúl. What else? ¿Qué más, hermanos? He's not really trusting that God's going to provide him with what he needs. He's taking it from other people. La hermana dice, realmente David no está confiando en que Dios le va a proveer lo que necesita, sino que busca que otra gente se lo provea. He killed
kill everyone to make sure no one could bring news to him. Aparte de eso, mataba a todos para que nadie diera noticias de dónde estaba él. So when King Achish would ask him, where's he been? Would he tell him the truth? Cuando el rey de Aquis le preguntaba, ¿a dónde has estado? ¿Le decía David la verdad? He didn't want his true intentions to be known, did he? Él no tenía la intención de que se conocieran sus verdaderas intenciones, ¿o sí? So just like he was pretending to be insane in chapter 21, now he's pretending to be a friend. Así como pretendió estar loco en la lectura anterior, ahora está pretendiendo ser amigo de Aquis. Notice in verse 1 alone how many times he says, I should or I shall, indicating, oh, I've got this figured out. Note por favor desde el versículo 1 cuántas veces David pronuncia la palabra yo voy o yo haré, como si él tenía ya todo arreglado por su propia cuenta. How many times do we think we've got it all figured out? It's like, oh, I know. But we don't depend on God. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida creemos que ya lo tenemos todo arreglado y decimos, yo, en lugar de pedir consejo a Dios? So my question here is, what happened to asking God, right, for help, for guidance? We, earlier in our in this quarter, we read from 1 Samuel 23. We will not read again, but I just want to call your remembrance back to that because in that chapter, 6 times, David inquired of the Lord. He asked God, what should I do? Mi pregunta, hermanos, en la lección de hoy es, ¿qué hubiera pasado si le hubiese preguntado a Dios? No vamos a leerlo porque es una lectura que ya hicimos en otra clase, en 1 Samuel 23, 1 al 3, en varias ocasiones. David consultó a Dios acerca de lo que debía hacer. No así en el texto que hemos visto hoy. Asking God for guidance is always a good place to start, but David seems to have forgotten that in chapter 27. Pedir a Dios una guía o consejo siempre es un buen lugar para empezar. Sin embargo, es algo que a David se le ha olvidado en esta ocasión. Now, I'm curious to know your thoughts about him going into these villages and so forth and killing everybody, and whether that is right or wrong. Yo quisiera escuchar sus opiniones, hermanos, acerca de lo que hemos leído, de que David iba a estas aldeas y mataba a toda la gente de esas aldeas, hombres y mujeres. ¿Creen ustedes que esto estaba bien o estaba mal? Your thought? Technically, he's murdering people because it wasn't just the men, it was the families and everything. So that's against the Old Testament. Okay. No, sin duda cree que esto, no se le puede llamar otra cosa que asesinato, ¿no? No solamente a hombres y a mujeres, literalmente dejaba a nadie sin vida. Even though originally weren't these people, originally when the Jews came, God ordered for the complete, wipe out of the Philistines as well, even though, am I incorrect? I think you're correct. And so that's why I asked the question, because it didn't happen, right? We know that in Joshua's day, they were commanded to wipe out all the inhabitants of the land, but they did not do so, right? So does that make it okay for David to do so now? Was he only killing them so that the news wouldn't get out? It does say that. It's kind of like what Lucy in 11, right? It's like David was just covering his tracks. Yeah, he didn't want anyone to inform on them. Yeah. It seemed like he was killing them for like their clothes and sheep instead of killing them because they were supposed to be wiped out a long time ago. And to provide, I think Glory may have mentioned that earlier, right? Like he was using this as a means to provide for himself and his men, right? To have those things, right? The plunder and spoil of that battle. So there seems to be, while yes, they were probably
right to go in and wipe out the inhabitants of the land that were, idol worshippers. At the same time, their intent didn't seem to be for God. Hay varias cosas que se están hablando aquí, hermanos, con respecto a esta situación de David ir a matar toda esta gente, hombres y mujeres. Realmente David tenía su motivación para hacer esto. Su motivación principal era para que, en este caso, Saúl no supiera dónde él estaba. Es lo que dice el texto. Ahora, la pregunta es si esto fue algo permitido o no fue permitido por Dios. Bueno, cuando uno va a Josué se da cuenta que fue Dios mismo el que le dijo a su pueblo que debía entrar a la región y acabar con toda la gente, porque eran falsos adoradores, tenían una falsa religión. Sin embargo, no es la situación aquí. La situación es algo diferente. Y por eso es que el hermano está haciendo la pregunta el día de hoy. ¿Es correcto e incorrecto? Ciertamente David tuvo sus propias motivaciones. Y es parte de lo que se está hablando hoy acá. So does intent matter? Does the reason we do something? Entonces mi pregunta es, la intención con lo que, voy a decirlo de nuevo, la intención con la que hacemos las cosas, ¿importa o no importa? Sí importa la intención con la que hacemos las cosas. Any other thoughts before we move on to the next passage? ¿Algún otro comentario, idea, pensamiento antes de movernos? So God sees all this and He knows that David's doing these things, and he's straying from God. But God is He gonna let David find out, at the end of it all, whether he was doing the right thing or wrong? Yo creo que lo que el hermano está haciendo es una pregunta. Está diciendo, al final de todo, Dios está viendo lo que David está haciendo. Le está permitiendo Dios a David de alguna forma darse cuenta, o se lo va a hacer saber en algún momento si estaba bien o estaba mal lo que estaba haciendo. Did you ever come? Yeah, obviously God knows he's not doing it with the intent to please God or for any religious values. He's just doing it to please himself and help his own people for worldly things. Por supuesto que Dios se está dando cuenta que la intención de David al hacer eso nunca fue agradarlo a él, sino más bien que lo hizo con la intención de buscar un propio beneficio. Ese es lo que el hermano cree. Claro que Dios se da cuenta de lo que hacemos. Lisa. I was also thinking about when the kings or anyone would go and inquire of the Lord, they usually had to go to the priest or someone who was to tell them the answers, and he may not have had that option during certain times. We know in just a little bit that Samuel dies, so he might have died around that time as well, and he may not have the ability to ask. And maybe this is a lesson to him as well, that he needs to realize when he does have the ability to take that opportunity every time. La hermana está mencionando algo que es para ella importante, y es que, bueno, en ese tiempo, también para consultar a Dios se hacía por medio de un sacerdote, ¿no? Se le hablaba al sacerdote, el sacerdote hablaba con Dios y Dios le daba la respuesta. En esta ocasión parece que, en esta y en varias ocasiones parece que David no tuvo un sacerdote cerca al cual consultarle si lo que estaba haciendo o lo que iba a hacer era bueno o era malo. Y eso fue una lección que también David tuvo que aprender. Also, it was in chapter 22 that Saul killed all those priests because of Doeg's telling Saul about David coming through and helping. And remember, there was one that escaped, and that's the one that brought with him the linen ephod, one of the priestly garments. That was in chapter 23 that I referred to, where David began to inquire of the Lord over and over and over again. That one priest, that one that escaped, I think that was Abiathar, he said, "Stay with me, I'll keep you safe." And he presumably is still with David at this time. So I'm making some assumptions, but I think
he would have had that opportunity if he wanted it. He had the Urim and the thumb. Yeah, but I think the question, going back to what Matthew mentioned, is what is God's judgment? How does God see this? Because the enigma of the Old Testament sometimes is that we don't always get a clear, God's judgment is this on every act. There are some things that the Bible reports has this happened, but it doesn't necessarily say in every single case, and God said, I approve or I disapprove. And sometimes that can make it a little unnerving to us, right? That God didn't come right down. I'm hoping in a couple of weeks we're going to study about David and Bathsheba. In that case, right, God sent a prophet to tell him that he had done evil, right? But here we don't see that. So does God's silence mean he was in approval? Well, I don't necessarily think so, but how did God deal with David on that occasion? We're not told. Creo que en la lección de hoy, sorry, I have to translate this. Creo que en la lección de hoy dice el hermano, nos queda el enigma del Antiguo Testamento de que en algunas ocasiones no aparece el juicio de Dios directo. Esta es una de esas ocasiones en las que no sabemos, porque la pregunta que hacía el joven aquí es, bueno, ¿cómo vio Dios esto que estaba haciendo David? ¿Lo aprobó Dios o lo desaprobó? El hermano Sam dice, bueno, nos queda el enigma, porque esta es una de esas situaciones en las que la Biblia no nos dice explícitamente si Dios lo aprobó o lo desaprobó. Quizás como vamos a ver la próxima semana, donde vamos a estudiar el adulterio de David con Betsabé, y en esa ocasión vemos cómo Dios directamente le envía un profeta a David para anunciarle su desacuerdo. Así que en ocasiones hay muchas asunciones que se pueden hacer. El hermano también le respondía a la hermana Lisa con respecto a lo de los sacerdotes, y le decía, bueno, en el capítulo 22 de Primera de Samuel, Saúl mató a una serie de sacerdotes y uno de ellos escapó. El hermano cree que es Abiatar, donde finalmente escapa, y él cree que probablemente Abiatar estaba con vida y cerca de David para aconsejarlo, pero es una asunción que él hace. Hay ciertas cosas en las que la Biblia no nos da respuesta clara a esa situación, y hoy es una de esas. Sorry. Go ahead. You forgot? I knew it. I'm sorry. La hermana se le olvidó la pregunta. Did I really say that much? No había haberla interrumpido. Se le olvidó la pregunta a la hermana. Sometimes happens. All right, any other thoughts before we move on? ¿Algún otro pensamiento o pregunta antes de continuar? Vuelve a ver a Lisa. Okay, let's talk about David in 1 Chronicles 21. Now there is an instance of this in 2 Samuel also, but I prefer this account, so we're going to go to 1 Chronicles 21. Vamos a ver esta otra situación en Primera de Crónicas, hermanos, capítulo 21, como un ejemplo. También está esta historia en Segunda de Samuel, pero el hermano ha querido escoger hacer esta lectura. 1 through 15, right? Do you want me to read it? I don't think we need to read it. I think we'll just kind of talk about it. And I'll just kind of sum up. So, in this case, David wanted to number his army. So he told his generals to go out and number the army of Israel. Count how many armed men do we have ready for war. En esta lectura, que no la vamos a tener por razones obvias, básicamente lo que David decide hacer es hacer un censo o contar el número de hombres que él tiene en su ejército. Así que toma a sus generales y los envía a hacer un conteo de todos los hombres. Now let's read just verse 3. Verso 3, vamos a leer el verso 3. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. So Joab seemed to know that this would
displease God. And I've given you a little bit of a hint up here already, but why would this be displeasing to God? Parece ser que este hombre Joab de antemano ya sabía que lo que David iba a hacer no iba a complacer a Dios. Pero mi pregunta aquí es, ¿por qué lo que David va a hacer no va a complacer a Dios? Numbers don't win battles, God Numbers don't win battles, does. God does. Los números no son los que ganan las batallas, es Dios el que gana la batalla. Do you remember the story of Gideon's army? ¿Recuerdan la historia del ejército de Gedeón? In the book of Judges, Gideon had a huge army, but God whittled them down to the point that there was only 300 men left. En esa historia, Gedeón tenía un gran ejército para ir a la batalla, 32,000 hombres, y Dios dijo, son mucha gente, y los fue reduciendo, de 32,000, 32,000, right? I think that's, I think so. that's the first amount of people. De 32,000 lo fue reduciendo hasta 300 hombres. And I think it said, God wanted them to see that God can save by many or by few. Creo que el texto dice, para que reconozcan que Dios puede vencer con muchos y con pocos. God wants us to know He's in charge, right? God wants us to know that He's the one granting victory, that it's not by our own might and our own power, right, that we achieve anything. Dios quiere que reconozcamos que Él es el que gana las batallas. No es por nuestras propias capacidades o cualidades los que vamos a vencer. Es Él el que está al control. So David was trusting in numbers, but when he was shown that he had sinned in doing this, how did David react? Vemos a David confiando en los números. Pero cuando se le dijo a David que él había cometido un error con respecto a esto, ¿cómo fue su reacción? ¿Cuál fue su reacción? So let's read verses 7 and 8, please. Vamos a leer versos 7 y 8, hermanos. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. So David repented. David was sorry, right? He showed sorrow in the face of what he had done and realized that, he'd done wrong. And we won't read the rest of this for time's sake, but consequences still came, right? There was still the judgment of God, and David was forced to choose between three very difficult, punishments. Incluso algo que vemos en David es que se arrepintió, ¿cierto? Se sintió mal por lo que hizo, reconoció su pecado, y algo que vemos en el texto, no lo vamos a leer por tiempo, dice el hermano, pero algo que vemos con el pecado es que las consecuencias quedan. Y en esta ocasión, Dios va a poner a escoger a David entre 3 posibles castigos por lo que él hizo. Cualquiera de las 3 opciones que escogiera iba a ser muy terrible. Very interesting story. I wish we could talk about it more, but just for sake of time, we're going to move on. But anybody remember, is this the only time in Scripture where God allows someone to choose their own punishment? As far as I know, Yeah. I don't remember any. Did you ever have to choose your own punishment as a child? When your parents said, Don't make me remember. El hermano pregunta, de acuerdo a la Biblia, ¿recuerdan ustedes algún otro texto donde Dios le haya permitido a alguien escoger su castigo, como lo hace aquí con David? Porque le pone 3 opciones. Usted lo puede leer luego. Nosotros no podemos por cuestión de tiempo, pero dice el hermano, ¿usted se acuerda cuando era niño y lo ponían a escoger entre un castigo? Digo yo,
no me haga recordar eso, por favor. Porque no recuerdo realmente otro texto en el que Dios le haya permitido a alguien escoger su castigo. All right, the last story I'd like to consider is from 1 Samuel 25, if you'll turn there, where we read about Nabal and Abigail. La siguiente historia que quiero considerar con ustedes es sobre Nabal y Abigail. What was the text? I'm sorry. 1 Samuel 25, I don't think we'll read. It's a very long reading. It's a lot to read. I'd like to talk about the story more than just read it. La historia está en Primera de Samuel, no la vamos a leer. Primera de Samuel 25, no la vamos a leer porque es muy larga, solamente va a mencionar algunas cosas. So what we find in 1 Samuel 25 is in verses 4 and following, David kind of watches over and takes care of some of Nabal's people out in the field. A partir del versículo 4 y siguientes, en ese texto lo que vemos es a David prácticamente teniendo cuidado o cuidando de alguna gente que estaba con Nabal. So he has provided protection for some of Nabal's people, and then he comes to Nabal to ask for some provision in return, some, you might say, payment, right? So, please help us. Our men need food and provisions. Por un tiempo, David estuvo cuidando o protegiendo a esta gente de Nabal. Y en una ocasión, David, como un pago o un retorno por su favor, vino a Nabal y le pidió también alguna ayuda, algunas provisiones para su pueblo. How did Nabal react? Do you remember? ¿Ustedes recuerdan cómo respondió Nabal? He questions who in particular it is, because there's so many servants have broken away from their masters. So he just dismisses David, right? He just says, why should I take the bread and water from my own people, right, and give it to someone who I don't even know where they're from. En palabras sencillas, le dijo a David que se fuera. Le dijo, ¿cómo voy a gastar yo mi pan y mis provisiones en gente que no conozco? Prácticamente le dijo, váyase de aquí. So I'm not sure if etiquette is the right word, but by the etiquette of the day, David had provided a service and wanted to be paid. No sé si la palabra correcta para el día de hoy, de acuerdo a la ética, es como David les había proveído a ellos o provisto a ellos, y ahora él esperaba la misma respuesta para con él. So now that David's been turned away, what does David decide to do? Ahora que David es tratado así, ¿qué fue lo que decidió David hacer? Go up there himself. He's going to go and he's going to do what? What's in his mind and his heart to do now? ¿Qué es lo que está en el corazón y en su mente? ¿Qué es lo que va a ir David a hacer ahora? Kill them all? He basically says, if there's a single male in the house of Nabal that survives, it won't be because I missed him. It'll be, going to kill them all. And he's going to take what he feels is rightfully his. Now, what kind of attitude is that? David lo que está diciendo es, bueno, yo voy a ir y los voy a matar a todos. Si alguno queda vivo, no va a ser por mí, porque me dispongo a matarlos a todos. ¿Qué clase de mentalidad es esa? La que está teniendo David ahora. So, instead of leaning on God to provide, David decides he's going to provide, right? He's going to go and take what he feels is rightfully his. Instead of allowing God to take vengeance on David's enemies, he decides he's going to take vengeance on his own enemies. So he's taking these things into his own hand, right? Una vez más, vemos un error que cometió David, y el error fue que él decidió buscar la provisión por su propia cuenta, en lugar de dejar que Dios le proveyera a él. Buscó vengarse, en lugar de dejar que Dios se vengara por él. Vemos una vez más a David tomando acción por su propia cuenta, por sus propias manos,
y no tomándole parecer a Dios. There's a concept in Romans 12, verse 19. Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Hay un concepto en Romanos capítulo 12, verso 19, donde Pablo dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es lo que Pablo dice en Romanos 12, 19. But this is a concept that's been with Israel from the time of Moses, really. Realmente este es un concepto que estuvo en el pueblo de Israel desde tiempos de Moisés. Deuteronomy 32:35 says the same thing. You know, it's God's place to take vengeance, not ours. Es básicamente lo mismo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Let me read it, please. 32:35 de Deuteronomio. Dice así, mis hermanos. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. All right, any thoughts about David lacking trust in God? There are some more instances, but these were the key ones that I want to talk about today. Any other thoughts? ¿Algún pensamiento, pregunta con respecto a esta clase de David, un corazón al que le falta confiar en Dios? Hay muchos otros ejemplos de errores de David en donde vemos esto, pero creo que estos son suficientes. Nick, saw your hand. To me, it sounds like David was just kind of done with everything. He was tired of fighting for his life. He was tired of fighting for every step along the way. And I think that weakened his resolve to put God first. La hermana, creo que lo que la hermana dice es muy importante. A ella le parece que estamos viendo a David en un punto en su vida en el cual ya él estaba cansado de pelear, cansado de huir, cansado de luchar por su vida, y probablemente eso lo llevó a actuar de esta manera, a tomar decisiones por sí solo. That's one way the devil gets at us, right? To wear us down. Es una forma en la que el diablo nos atrapa, hacernos caer. Anybody else? He's just feeding into what he wanted and needed instead of looking to God to fulfill what he needed. Él estaba tratando de tomar o de llenarse de las cosas que Dios, o que a este momento él no le ha pedido a Dios, una vez más buscando cómo hacerlo por su propia cuenta. So when Abigail went to bring David the supplies he needed, and she stopped him from going to the house of Nabal and killing all the men, did she make David see the error in his ways and the hypocrisy that if God wills it, it will be done, but David's going after his way to do it himself? So did she make him realize what he was doing was wrong? Or did he just realize in himself that what he was doing was right? El hermano tiene una pregunta. En la historia vemos cómo Abigail va al encuentro de David y le pide por favor que no vaya a cometer ese pecado de asesinar a todos ahí. La pregunta del hermano es, ¿fue Abigail la que lo hizo ver el error de lo que iba a hacer, o al final fue David por su propia cuenta el que se dio cuenta de que lo que iba a hacer estaba mal? Es la pregunta. Well, let's read 1 Samuel 25, verses 32 and following. Vamos a leer primera de Samuel 25, versículos 35 y siguientes. 32 through 34 is his response, and I think that answers it. 32 al 34, hermanos, es la respuesta de David. Primera de Samuel 25, 32. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú.
que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si tú no hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. So he says that God sent her, right, to meet him. God sent, it's like, verse 32, God sent you to meet me, right? Keep that in mind. And what he's saying here, to me, is somewhat clear already, but when you go down to verse... Sorry. Well, I'm going to translate. Go ahead. Algo que es importante, dice el hermano, para responderle a él, es lo que el mismo David dice en el versículo 32. David dice, Dios, bendito sea Dios que te envió a mi encuentro. Es decir, David mismo está reconociendo que fue Dios el que puso en el corazón de Abigail ir y hablar con él. El hermano está tratando de buscar otro versículo. So you come down to verse 39, where he says, Blessed be the Lord, right, who has, and I'll skip a few words, who has kept his servant from evil. Okay? Es en el versículo 39 donde de nuevo David dice, bendito sea Jehová que me permitió alejarme de hacer este mal. So how did the Lord keep David from doing evil? It's by what David said before. God sent Abigail to stop him from doing what he was about to do. Entonces mi pregunta es, ¿cómo protegió Dios a David de hacer el mal? La respuesta la dio él mismo en el versículo 32, enviando a Abigail para que hablara con él. Good? Yeah, that answers. Sí, eso responde a mi pregunta. I remembered How far back are we going? Ya me acordé de la pregunta. Go ahead. verse 33 when it says, He kept me this day from blood guilt. That's what David was doing when he was killing these people. He had blood guilt on his hands. And God, in the end, basically says, You cannot build my temple because you are a bloody man. You have blood on your hands. So he did punish him for this. We're looking forward to the last lesson now. Get that. Ok, la hermana está haciendo versión en el versículo 33 donde David dice que gracias a que Abigail le ha estorbado, para derramar sangre inocente. Es decir, usando la lógica, sí, David estaba matando gente inocente, era culpable de eso. Más adelante vemos cómo Dios no le permite a David construir el templo. ¿Por qué? Porque estaba derramando sangre inocente. Entonces, la conclusión lógica que hace la hermana es, en cierta forma, hubo un momento en que sí, Dios castigó a David por la maldad que estaba haciendo. Very good point. I like it. Muy buen punto. Me gusta. I just want to mention I really like this subject, the title, basically, a heart lacking, trusting God, because, like, if we have to be honest, we all are guilty about that. There's always a lacking of faith or trust in our lives. Like, it's easy to trust in God, for example, when everything is going good, right? When we have health, when we have work, when we have basically everything we want. But what happened when something wrong, something bad happened? It seems like that. For a while, we're lacking trusting God. Le digo al hermano que me gusta mucho la lección de la clase, el título, Un corazón al que le falta confiar en Dios,
porque todos somos culpables de eso en algún momento. Digo, tenemos buena fe cuando estamos bien, hay salud, hay trabajo, hay todo, pero cuando nos faltan cositas, nos falta confiar en Dios. Y entonces creo que es una clase muy importante para todos, de la cual tenemos que aprender. So next week, a heart of zeal without knowledge, as we study from 2 Samuel 6. La próxima semana, para que vayan teniéndolo en cuenta, la lección será un corazón de celo sin conocimiento. Celo sin conocimiento en 2 Samuel capítulo 6. Es lo que vamos a Me ver. ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda. Me ayuda por